Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria, todo el honor, toda la honra a ti, porque tú eres bueno en gran manera, Señor. Vamos a adorar al Señor ahí. Bendito tú eres, Señor, tú eres santo, digno de toda gloria, digno de toda honra. Aquí está tu iglesia, la que compraste con tu sangre, Señor. Venimos con un corazón agradecido. Venimos con un corazón, Señor, dispuesto a decirte que te amamos. Tenemos en nuestra alma un deseo de ti, Señor. Quita todo lo que estorbe en nuestro corazón en este momento. Oh, que sea tu presencia, que sea tu espíritu el que gobierne nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, en esta preciosa mañana. Que seas tú obrando, Señor, en nuestros corazones. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra. Bendito tú eres. Te adoramos, Señor. Te damos gracias. Podríamos quedarnos un momento en silencio, por favor. Que es un momento en silencio. Deje que el Espíritu del Señor hable a su propia conciencia. Quizá vienes con preocupaciones, quizá vienes con afanes. Deja que el Señor hable a tu corazón. La Escritura dice que Él nos hablaría, que Él nos guiaría, que Él nos enseñaría. Que nosotros debemos de aprender a escuchar su voz. Así que tengamos un momento de silencio, por favor. Ahí donde está. Espíritu Santo, gracias. Señor, solamente tú puedes hablar a nuestro propio interior, Señor. Solamente tú puedes quitar todos los afanes, todas las preocupaciones, todas las angustias. Y hoy, Señor, queremos despojar de nuestro corazón todo eso, de nuestros pensamientos. Queremos en este momento, Señor, escuchar tu voz. Hay tanto ruido en nuestra cabeza muchas de las veces que no tenemos el tiempo para pensar en el Señor. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú dijiste que no nos ibas a dejar huérfanos, Señor, sino que ibas a enviar tu Espíritu Santo, el cual iba a morar dentro de nosotros. Y Él nos iba a enseñar, Él nos iba a guiar, Él nos iba a redarguir, Señor. Por eso gracias por este regalo tan maravilloso que hay dentro de nosotros, que es tu santo y glorioso Espíritu, Señor. Te damos gracias en esta preciosa mañana. Aleluya. Vamos a darle palmas al Señor de la gloria. Bueno, damos la bienvenida a Cristina Vadillo, que está con nosotros. Cristina Vadillo. Vadillo. Bienvenida. Dale palmas al Señor por nuestra hermana. Y también damos la bienvenida a una sobrina de nuestro hermano Ramón. ¿Cuál es su nombre? Xochitl. Vamos, dale palmas al Señor también por Xochitl y su niña, ¿verdad? Nos da mucho gozo y mucha alegría que puedan estar con nosotros. Bienvenidos. Puede sentarse. Bienvenidos todos. Nos gozamos en esta preciosa mañana. Quisiera que tomáramos un tiempo. Vamos a abrir la Escritura. Y abra su Biblia en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos. Capítulo 8, por favor, versículo 28. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y dice la palabra del Señor así: y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Todas las cosas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, perdonó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias por tu bendita palabra escrita, Señor. En esta preciosa mañana yo te ruego, Señor, que tú uses mi boca solamente como un parlante, pero que sea esa palabra viva, Señor, que hable al corazón. Señor, que esa palabra que les habita a cada uno de mis hermanos, Señor, testifique en sus propios corazones. Te damos en esta preciosa mañana gracias por este hermoso regalo, Señor, de las Escrituras que nos enseñan, que nos corrigen, que nos instruyen, a fin de que llegamos a ser personas maduras, Señor, en el conocimiento de tu amado Hijo. Por eso, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este privilegio que nosotros tenemos, todos tus hijos, de poder acercarnos confiados al trono de tu gracia, donde sabemos que vamos a hallar el oportuno socorro. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado compartiendo ya algunas enseñanzas, todas estas 2 semanas parece ser, y hemos estado hablando acerca de la importancia de la imagen de Dios en el creyente. Vimos cómo la imagen de Dios fue desconfigurada, cómo la imagen de Dios fue distorsionada en la vida del hombre y cómo a través de esa imagen distorsionada el hombre comienza a desarrollar pensamientos, emociones, acciones completamente contrarias al diseño original de Dios. Cuando Dios había creado al hombre del polvo de la tierra y Dios había soplado aliento de vida, dice la Escritura, Dios había dado el soplo y por medio de ese soplo había impartido vida a ese mono de tierra que estaba, y Dios cuando sopla vida el hombre es creado, todos sus órganos es creado. Y en ese soplo, en ese impartir de vida es que la imagen de Dios estaba en ese hombre y la semejanza también. Eso quiere decir que el hombre tenía una identidad clara porque sabía que provenía de Dios, pero también el hombre sabía quién era, y ese quién era tenía que ver con la imagen. El hombre había sido creado a imagen
y semejanza de Dios. Dios es un Dios que se relaciona. Entonces el hombre fue creado para relacionarse, así como Dios tiene comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cuando Dios creó a la imagen, Dios creó al hombre para que tuviese relación, tanto con Dios, pero también los unos con los otros. Usted recuerde que dijo él, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y le hizo su mujer. Entonces, Dios había creado al hombre para que él tuviera comunión con Dios a través de esa imagen que había depositado en él. No solamente eso, Dios había creado al hombre un ser pensante, un ser pensante. O sea, el hombre tenía pensamientos santos. Si había sido creado a la imagen de Dios, en Dios no hay pecado. Entonces, ese hombre había sido creado con pensamientos santos, con emociones santas. O sea, en su corazón de él no había odio, lo que había era el amor de Dios, porque Dios había impartido su vida y todo lo que había en Dios, ahora Dios estaba impartiendo por medio de ese soplo, esa imagen, que el hombre había sido conformado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ese hombre tenía pensamientos que fluía el amor de Dios, la compasión, la misericordia, la bondad, todo eso estaba en el corazón del hombre. Ahora, no solamente eso, el hombre tenía una voluntad. En esa vida que se le había sido impartido, esa vida gobernaba al hombre. Entonces, el hombre sometía su voluntad en un principio a la voluntad de Dios. Mientras el hombre todavía no había pecado, estaba sometido a la voluntad de Dios. Y definitivamente que ese hombre disfrutaba de la presencia, del placer de Dios, del Edén que Dios había creado para él. Ese hombre, sin duda, él vivía en una relación íntima con el Señor porque estaba en comunión de espíritu a espíritu. Dios había soplado su soplo, lo había impartido en él. Por tanto, la vida del Señor estaba dentro. Ahora, esa imagen se distorsiona cuando el hombre peca. Ese hombre que había sido creado para amar, ahora comienza a odiar. Ese hombre que había creado para ser misericordioso, ahora comienza a juzgar. Ese hombre que había sido creado para Dios, ahora comienza él mismo a hacerse su propio Dios. El hombre cambia completamente por esa distorsión. Ya cuando vemos en el capítulo 5, encontramos que Adán tuvo un hijo, dice a su imagen y semejanza, llamado Seth, ¿verdad? Un hijo ya corrupto, un hijo pecaminoso, un hijo que estaba distorsionado en la imagen, igual como Adán. Todos, dice la Escritura, que el pecado entró por un hombre y traspasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecamos, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Todos heredamos esta imagen ahora distorsionada, corrupta, que no era en su principio realmente el propósito o el diseño del Señor. Y dijimos también que gracias a Dios por su gracia, porque por medio de Cristo, que Él es la imagen del Dios que no se puede ver, la imagen del Dios invisible, Dios el Padre, movido a misericordia por la condición en la que nos encontrábamos, Dios envió a su Hijo. Y envió a su Hijo primero para morir en la cruz, para perdón de nuestros pecados. A través de esa sangre derramada en la cruz, dice que por medio de la sangre hay perdón de pecados para nosotros, para todo el hombre. Cristo Jesús vino al mundo a morir por los hombres. ¿Para qué? Primero, para que sus pecados le fuesen perdonados. Y segundo, que esto es muy importante, era necesario que fuera sepultado el Señor, pero también era muy importante que resucitase. ¿Para qué? Para que por medio de ese espíritu vivificante nos pudiese dar vida. Y otra vez, por medio de ese espíritu de Dios que comienza en el interior del corazón, así es como la imagen comienza otra vez, ¿verdad?, a desarrollarse en nosotros. Ahora, lo que debemos de entender muy claro es que esta imagen es progresiva. Esta imagen y semejanza de Dios se va cada día aumentando en el creyente cuando realmente coopera con Dios. Ahora, este es el tema que quisiera compartir con ustedes. ¿Cómo
cooperamos en la restauración de la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo cooperamos en la restauración de la imagen y semejanza de Dios en nosotros? Creo que es muy importante eso. Y lo primero que quisiera decir o mencionar es que la restauración de la imagen y semejanza de Dios no nace por un deseo humano, sino por un plan eterno de Dios. Eso es muy importante. O sea, yo sé que, por ejemplo, nosotros vemos la vida desordenada de los hijos y uno quisiera con todo el corazón, ¿verdad?, que los hijos cambiaran. Y es verdad, ese es el deseo de nuestro corazón, pero realmente nosotros no los podemos cambiar. El único que los puede cambiar es Dios. Ahora, lo que sí debemos de saber todos nosotros es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera creado, antes de que la tierra existiese, antes de que el universo existiese, antes de que el hombre existiese, Dios ya tenía un plan determinado desde antes de la fundación del mundo para restaurar al hombre, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar. Porque Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. ¿Usted cree que a Dios le sorprendió que Adán pecó? No, porque la Escritura dice que Dios ya tenía un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Había una sangre eterna, había un propósito eterno, había un plan ya eterno desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Había un pacto eterno. Todo eso estaba planeado por Dios. Por eso la restauración de la imagen no nace de un deseo nuestro. Es más, nosotros no queríamos eso. Nosotros éramos felices en el mundo. ¿Ve? Hasta que el Señor comienza a orar. Pero eso es obra del Señor. Entonces, miren lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4. Dice, según nos escogió ¿en dónde? En Él. ¿En quién Él? En Cristo. Cuando usted lee el contexto, ¿verdad? Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Oiga eso. Ahora, ¿para qué Dios lo escoge en Cristo? Dice, para que fuésemos ¿qué? Para que fuésemos santos, dice. ¿Ve? Efesios 1, verso 4. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso ya nos debe de comenzar a incomodar. O sea, si realmente nosotros estamos en Cristo, si entendemos que fuimos escogidos en Cristo, y es verdad, entramos por medio de Adán todos siendo pecadores, de él provenimos, y la raza humana se corrompió. Pero Dios, desde antes de que el mundo fuera creado, tenía un plan. Y dice, en Cristo yo los voy a restaurar. En Cristo yo los voy a adoptar. En Cristo ellos van a tener la imagen y semejanza de Cristo. ¿Ve? Por eso miren lo que dice. Entonces, esa imagen y semejanza debemos de estar claros que no la puede desarrollar el hombre por su propia fuerza. No la puede desarrollar el hombre por su capacidad intelectual. Puede leer muchos libros, puede ir a muchas universidades, a muchas escuelas. No, el hombre no puede desarrollar esa imagen y semejanza por su propio intelecto. Recuerde, el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados cuando desobedeció al Señor, y todo se corrompió en el hombre. Por eso dice, y según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, porque ya no, el hombre dejó de ser santo. ¿Ve? Ya no era un hombre apartado para el Señor, ahora era un hombre corrupto. Pero Dios, cuando nos trae de vuelta, Él quiere que nosotros seamos personas santas, personas consagradas, personas apartadas para el Señor. Y aunque la santificación es un proceso, pero Dios, desde el momento que nos hace nacer de nuevo, desde el momento que comenzamos a creer en Cristo, haga de cuenta que Dios lo santifica, lo aparta. ¿Ve? Y luego Él comienza ese proceso de limpieza en el interior de tu corazón. Eso no es inmediato, ese es un proceso. Ahora, mire lo que sigue diciendo.
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5, en amor. O sea, ¿por qué Dios nos escogió en Cristo? ¿Porque éramos buenos? No, dice en amor, por su puro amor. En amor, habiéndonos predestinado, habiéndonos dado un destino de antemano. Oiga, para ser adoptados. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. O sea, nos dio un propósito. ¿Cuál es el propósito? De ser adoptados por medio de Cristo. Todo aquel que el Espíritu Santo del Señor, que está obrando en estos tiempos en todos los hombres, el Espíritu del Señor está redarguyendo a la gente. Porque dice la Escritura que Dios ha derramado su Espíritu sobre toda carne. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. O sea, todos los hombres llega un momento que hay un tiempo, un kairos de Dios, un tiempo de Dios donde el Señor comienza a alumbrar tu corazón, alumbrar tu corazón. Gracias a Dios por ti, porque el Señor, gracias a Dios porque usted está aquí, porque el Señor comenzó a hacer esa obra interna en usted. Y usted, sin duda, ¿verdad? Tuvo un corazón sensible por la obra del Señor en su corazón. Pero a través de Cristo es que somos adoptados. Ahí dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ve? O sea, no es por voluntad nuestra, es por voluntad de Dios. ¿Me entiende? Entonces, antes de esa conversión, Dios ya tenía ese plan de adoptarnos por medio de Cristo Jesús. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 29, que fue el texto que estuvimos leyendo, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció en Cristo, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen y semejanza de su Hijo. Oyó esto, mire, la predestinación, Dios te predestinó, Dios te dio un destino de antemano de ser adoptado en Cristo para que la imagen de Cristo en ti y en mí se formase. Se formase. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también los llama. Porque nosotros no queríamos venir. Él nos llama. Él nos busca. Y lo hace por medio de su Santo Espíritu. Usando a veces a una persona en el trabajo donde te empieza a hablar, ¿verdad? Tu familiar, tu papá, tu hermano. A veces hasta los hijos le hablan a los papás. Bueno, usándolos a ellos como un parlante. Pero es Dios realmente llamándote. Es Dios, ¿verdad? Queriéndote traer, llamando tu atención. Es el Señor que comienza a obrar en el interior de tu propio corazón, produciendo en tu corazón, ¿verdad? Arrepentimiento. Comenzando el Señor a obrar en ti, mostrándote de que realmente tú estás separado de la gloria de Dios, mostrándote que tu fin es la condenación eterna. Eso comienza a hacerlo el Señor por medio de la obra de su Espíritu en nuestros corazones. Entonces la obra de restauración comienza con esa convicción en el corazón por el Espíritu Santo del Señor. Por eso el Señor Jesús, antes de irse, fue muy enfático con sus discípulos. Ellos, aunque habían sido discípulos del Señor, ellos todavía no tenían la imagen del Señor, porque ellos necesitaban nacer por la obra del Espíritu Santo. Por eso es que Pedro, ¿verdad?, le dice al Señor, Señor, aunque todos te dejan, yo no te voy a dejar, le dijo. Y el Señor le dijo, Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Ah, no, Señor, todos te pueden dejar, pero yo no, le digo. ¿Cierto? Muy gallito, ¿no? Y cuando lo empezaron a presionar, hermano, dice que hasta maldijo. ¿Ve? Entonces, no tenía el poder para ser conformado a la imagen hasta que el Espíritu de Dios realmente vino a morar en sus corazones. Y así también nosotros. Por eso es que en la religión, cuando vivimos una religión, vamos a querer vivir haciendo cosas. Pero al ratito en esas cosas vamos a ser vencidos hasta que tú entiendes que esto no se trata de ti. Se trata de la gracia del Señor. Se trata del poder de Dios obrando dentro de nosotros. Nosotros queremos cambiar a los hombres.
Pero los hombres no pueden cambiar si el Espíritu de Dios no los redarguye, si el Espíritu de Dios no les muestra su condición. Ahora mire lo que dijo el Señor entonces, por eso preparando los corazones de los discípulos. Capítulo 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. O sea, ustedes no lo tienen. Si yo no me voy, el Consolador no puede venir a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor es el que convence. La palabra convencer, amados, no es culpar. La palabra realmente convencer es hacernos ver la verdad como Dios la ve. O sea, nos hace ver que verdaderamente nosotros somos pecadores. Que verdaderamente nosotros somos como el leopardo con un montón de manchas y no podemos cambiar nuestras manchas, sino ocurre una nueva regeneración o un nuevo nacimiento en nuestros corazones. ¿Ve? Hasta entonces es cuando realmente puede haber cambios en el corazón. Por eso es que es muy importante. Fíjese que cuando uno vive una vida religiosa, uno siempre vive señalando a la gente. Usted quiere conocer un religioso, ¿verdad? Que solamente vive de apariencia, pero genuinamente no ha tenido la experiencia en su corazón al Señor. Esto va a ser. Va a vivir señalando los errores de la gente. ¿Ve? Por eso Jesús les dijo, les dijo, antes de que quieran sacarle la paja al ojo de su hermano, mírense la viga. ¿Ve? O sea, como quien dice, ustedes cuando están viendo un problema en otro es porque ustedes tienen un problema mayor. ¿Ve? ¿Por qué el religioso hace eso? Porque no se ve su condición. Siempre está viendo la condición del otro, pero no se ve el corazón tan perverso que tiene. Si somos bien honestos, aunque hayamos nacido de nuevo, aunque tengamos la vida del Espíritu, pero muchas de las veces le vienen unos pensamientos tan horribles, unos deseos tan feos. Eso no vaya a pensar que no es cierto. Usted y yo sabemos que eso es cierto. Por eso, cuando nosotros entendemos que esto se trata de Él, de la obra del Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Nos hace ser personas humildes. Usted se acuerda cuando dice el Señor que por causa de esos fariseos que se creían buenos, el Señor tuvo que contar, ¿verdad? Esta historia le dijo, miren, había dos hombres que entraron al templo. Uno, que era fariseo, entró hasta el frente y allá enfrente le empezó a decir, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy pecador, yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo sí hago oraciones, ¿verdad? Jactándose. Y el otro que estaba allá en la entrada de la puerta dice que se golpeaba el pecho y le decía, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Cuando salen los dos, Jesús dice estas palabras, a la verdad les digo que el segundo salió justificado. La pregunta es ¿por qué? Porque cuando vivimos así una vida religiosa no vemos nuestra condición. Vemos por lo regular la condición de los otros. Pero este hombre no estaba mirando eso. Este hombre estaba mirando su condición, gracias a Dios, que ti siempre. Pero si vemos nuestra condición, no es por nosotros, es por la obra del Espíritu Santo del Señor. ¿Ve? Por eso Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque es el Espíritu Santo el que va a convencer. Por eso cuando el Espíritu del Señor, amados, nos comienza a tratar aquí adentro, mire, no pelee. No trate de esconderse. No, al contrario. Ve, sea humilde, Señor, tú tienes razón. Yo cuando se me viene así un pensamiento, hermano, yo digo, qué pensamiento tan perverso, Señor, ayúdame. ¿Eh? Pero si me hago el loco, como que nada, ahí el huevote se empieza a ampollar en la cabeza, hermano. Y cuando viene ya parió. ¿Ve? Pero no es que el Espíritu Santo no te dijo.
No, el Espíritu Santo seguido está obrando en el interior de nuestro corazón, porque para eso iba a venir. Por eso les dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no, no puede venir el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él va a convencer, ¿ve? Él va a mostrarles la verdad como Dios la ve. Entonces dice, y convencerá al mundo de pecado, ¿verdad? A los hombres de pecado. Y por eso es que aún en nosotros mismos, ¿ve? Cuando pecamos, cuando desobedecemos al Señor, es el Espíritu de Dios el que nos tiene que corregir. Si tenemos un corazón sensible, ¿ve? Porque si tenemos el corazón sensible, entonces vamos a cooperar para que esta imagen de Dios se desarrolle en nosotros. El Espíritu Santo convencerá, no acusará, sino que convencerá para corregirnos. Y luego dice de pecado primero, luego dice de justicia. Es el Espíritu Santo que nos hace ver a Cristo como suficiente. Porque muchas de las veces nosotros pensamos que es por la oración, que es por el ayuno usted. Y déjeme decirle, todo eso realmente no le puede cambiar el corazón. El único que le puede cambiar el corazón es Cristo. ¿Ve? Y por eso es que dice de justicia. Es que el Espíritu Santo nos va a hacer ver que Cristo es suficiente. Porque Él dijo, yo y el Padre vamos a venir y vamos a hacer morada en vosotros. Y lo primero que hace ese Espíritu Santo es que estando usted muerto le dio vida. Lo segundo que empieza a hacer el Espíritu Santo es que lo empieza a limpiar, convenciéndolo de pecado, ¿verdad? En su propio corazón. Y comienza ese proceso de purificación dentro de su propia alma, que a medida que vaya obedeciendo y sometiéndose, usted va a ir siendo limpiado. Y allí es donde usted está cooperando. No podría ser limpiado si el Espíritu Santo de Dios no estuviese obrando en su corazón. Entonces, de justicia entendemos que es por la suficiencia de Él. Ya dejamos de confiar en nosotros mismos. Porque el proverbio dice que siempre cuando una persona se empieza a jactar, ¿verdad? Que es como más espiritual, al ratito va a estar la caída. Hermano, estos ojos lo han visto eso. ¿Me entiende? Entonces, mantengámonos siempre bajos, siempre humildes al Señor. Porque el humilde, Dios siempre lo va a estar visitando. El humilde, Dios lo mira de cerca, pero al altanero dice que lo mira de lejos. Y eso fue lo que pasó con el corazón de Pedro. Cuando le dijo al Señor, Pedro, tú me vas a negar. Él dijo, no, Señor, yo no. ¿Ve? ¿Qué le hubiera dicho? Mejor le hubiera cambiado, Señor, si tú estás viendo eso, por favor, que no suceda eso. Ayúdame, ¿cierto? Pero se da cuenta, el corazón todavía no estaba circuncidado. La imagen de Dios en él no estaba siendo circuncidado. ¿Por qué le digo eso? Bueno, porque Jesús dice estas palabras, que si alguno está cansado, ¿ve? Que venga a él, que tome su yugo y que aprenda de él. ¿Ve? Que él es manso y humilde de corazón. Y hallará ¿qué cosa? Descanso para su alma. Entonces, esa persona humilde siempre va a aprender del Señor. Siempre va a estar oyendo la voz del Señor que habla a su propio corazón. ¿Ve? Por eso nosotros debemos de estar muy claros que el Señor nos habla a nuestro corazón. Que nos habla por medio de su Santo Espíritu. Y si usted está escuchando la voz y sometiéndose a la voz del Señor, usted está siendo transformado porque Él está enseñando a vivir esta vida que usted desconocía, que es una vida espiritual. ¿Me explico? Entonces, Él es. Entonces, no confiemos en nuestras obras. El Espíritu Santo nos hace confiar en el Señor, en el Señor. Cuando tú empiezas a confiar en ti, eso no es Dios, eso es tu religión. ¿Ve? Ahora, mire lo que dice. Lo que sigue diciendo, de justicia y de juicio. ¿Ve? De justicia y de juicio. Y luego mire lo que dice el texto. De justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya ¿qué? Ya ha sido juzgado. Entonces, el juicio, ¿verdad? Lo que nos muestra es que Cristo realmente ya pagó por nuestros pecados. Ya hay un sacrificio único que el Padre acepta. ¿Ve? El diablo no te debería estar acusando todo el tiempo. No. Cristo perdona tu pecado, no importa cuál haya sido. ¿Ve? Él pagó. Él no solamente murió, no solamente fue sepultado, Él resucitó.
eso quiere decir que si resucitó, ¿verdad? Es porque el sacrificio fue aceptado. Porque esa vida que fue entregada fue una vida pura y santa, ocupando tu lugar. Por eso dice la Escritura que el justo por los injustos. Gracias a Dios por eso. Eso es el Espíritu Santo que nos empieza a convencer. Fíjese que a través del caminar, ¿verdad? Yo no sé si le ha pasado, pero hemos pasado por muchas etapas. Y yo me recuerdo la primera etapa tan linda, hermano. Era una etapa donde era un niño, ¿ve? Créame que yo podía escuchar la voz del Señor como me redarguía, me ponía yo a llorar. Pero después comienza a entrar otra etapa. Así como cuando los muchachos comienzan a entrar en adolescencia, ¿ve? Ya después, cuando comienzan a entrar en adolescencia, ya lo retan a usted. Ya le dicen que usted no sabe. No, es que usted es de otra época, le dicen a uno, ¿verdad? ¿Cierto? Y le empieza a entrar un orgullo todo altanero. Bueno, yo pasé por esa etapa también. En el Señor yo pasé por esa etapa. ¿Ve? Uno empieza a estudiar y uno empieza a aprender sobre los libros y uno empieza a pensar que uno sabe mucho. ¿Ve? Uno sabe mucho de palabras, de letras. Y uno comienza a descuidar esa parte íntima, ¿verdad? Del Señor. Entonces uno comienza con ese engaño en la cabeza porque el enemigo es muy astuto. Por eso Pablo dice, yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, le dice a la iglesia, vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Y si no tenemos cuidado, venimos a ser engañados en la cabeza, hermano. Porque ese es el engaño de la serpiente. No te va a pasar nada, no vas a morir. Y empezamos a jugar después con el pecado porque ya nos sentimos grandes. Y cuando vienes a ver, porrazo, hermano. ¿Cierto? Entonces, mantengámonos humildes siempre al Señor. Siempre, ¿verdad? Humildes. Entonces, pero vas a entrar por esa etapa. Si tú eres un pequeñito, va a llegar un momento que a ti ya cuando vienes aquí y escuchas una predicación, ya la sé. Y ya la sé. Y ya la sé. ¿Verdad? Y sí, ya se la sabe de información, pero está viviendo eso. ¿Verdad? Miren que algo que les dije a los hermanos en la mañana, el viernes, de que siempre cuando hablamos, por ejemplo, de algún tema, específicamente hoy estamos hablando de la imagen y semejanza. Usted no se vaya a quedar solamente con las palabras. O sea, no diga, no, yo ya sé que es imagen, yo ya sé que es semejanza, yo ya sé eso. ¿Verdad? Y usted se aprende los textos de memoria. No, las palabras solamente son descripciones de algo que Dios quiere que nosotros experimentemos, de algo que Dios quiere que en nosotros sea una realidad. O sea, que si la imagen es una realidad, es Cristo, es la imagen del Dios invisible, Cristo, ¿ve? Esté formando esa imagen dentro de nosotros, pero que sea una experiencia. ¿Ve? No que tú digas soy cristiano, no, que la gente pueda decir verdaderamente usted es cristiano. Porque están viendo algo en usted. ¿Ve? Están viendo a Cristo. Pero si en el trabajo, ¿verdad? No, ni siquiera saben que es cristiano. Eso es señal de algo. O si en la casa también, ¿verdad? Imagínense si en la casa maltratas a la mujer. Le dices hasta de lo que se va a morir. Es que pastor, aquí dice que el hombre es la cabeza. Sí, pero la cabeza no trata así al cuerpo. A menos que esté loco, dice Pablo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque ese trato es cuando la imagen está distorsionada. Pero cuando la imagen del Señor comienza a ser formada en nosotros, comenzamos a tratar a la mujer como Cristo trata a la iglesia. Ahora, yo sé que todos venimos de un desorden, ¿cierto? Pero ese debe ser nuestro deseo. Y lo mismo en ustedes las mujeres. Vienen con una imagen toda distorsionada, ocupando lugares que no le corresponden. Pero cuando realmente la imagen del Señor comienza a ser formada en ustedes, ustedes no tienen problema con obedecer al Señor. ¿Ve? Ustedes no tienen problema con eso. ¿Por qué? Porque esa es señal que la imagen del Señor se está formando en ustedes. Porque ustedes fueron creados con un diseño. Y los hombres también fuimos creados con un diseño. ¿Ve? El problema, por ejemplo, de un hombre es que no sabemos amar a las mujeres. Y cuando digo amar a las mujeres no es de hacerle sexo. No. Estoy hablando de ese amor de Dios. ¿Ve? De ese amor de Dios. La manera como se restaura, ¿verdad? La vida matrimonial definitivamente tiene que ser el amor de Dios gobernando el corazón de un hombre.
y viceversa. La manera de cómo se restaura un matrimonio es una mujer aprendiendo a respetar a su marido como si fuese al Señor. Pero eso solamente lo puede hacer la mujer que está experimentando la imagen de Cristo en su corazón como una realidad. ¿Ve? Si solamente lo sabe como texto, ahorita dice usted, sí, pastor, es cierto. Pero cuando sale y el marido le dice algo, le dice lo que se va a morir también. ¿Ve? Entonces no es una realidad. Él quiere que sea una realidad la imagen. Cuando estamos hablando, entonces, no se quede con palabras. Siempre piense esto. Esto tiene que ser una realidad en mi corazón. ¿Ve? Entonces, y no nos debemos de sentir como avergonzados si todavía no estamos llegando ahí, pero hay que pedirle al Señor que nos ayude. Porque de eso se trata esto. Es por medio del Espíritu Santo del Señor. El que va a llegar un momento que a usted le va a generar una convicción genuina de Él, ¿verdad? Y entonces usted se va a dar cuenta que realmente usted estaba queriendo cambiar al esposo, cambiar al hijo, cambiar a la esposa. Pero cuando es el Señor por medio de su Espíritu, da convicción. Y como tú estás experimentando eso, ese cambio que es genuino y que es real del Señor, tú vas a entender entonces que de la misma manera tiene que suceder, ¿verdad? En la otra persona. Yo me acuerdo cuando recién el Señor estaba tratando conmigo. Ahí está mi hermanita Elena. Ella vivía con nosotros en la casa. Y yo me acuerdo que una vez le dije que fuéramos a la iglesia. Y yo le pude ver su cara de desprecio a usted. Ay, tú me dijo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que me salí y ya nos montamos en el carro con él. Me puse a llorar porque me dio mucho sentimiento que mi hermana me estuviera como, ¿sabe? Como rechazando, ¿verdad? Yo sentía que era como a mí. Yo me acuerdo que la Elvia me dijo, ¿por qué estás así? Dije, es que mi hermana piensa que como si la fuera yo a llevar a una cantina, le dije. Y me dijo, pero acuérdate, así estabas tú. Dije, ya, pues bajé la cabeza y dije, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Porque eso solamente el Señor lo puede hacer, querido. ¿Ve? Es el Señor el que trata en los corazones. Entonces, como cuando tú estás experimentando eso, tú sabes que eso es así. Entonces, tú no vas a imponer. Porque tú sabes que eso es así. Es cierto, vas a ayudar a las personas a compartirle como a uno se le compartió. Pero siempre dependiendo de la obra del Espíritu Santo del Señor. Es por medio del Espíritu Santo que somos lavados y que somos regenerados. Miren lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Porque acuérdese que dentro de ese plan eterno es que usted fuese santificado. ¿Ve? Y eso comienza con el Señor y es verdad, hay una cooperación de parte suya en eso, pero es el Señor que comienza eso. Si no, de lo contrario no podría ser posible. Tito capítulo 3, versículo 5. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque esa Nueva Traducción Viviente es muy clara en esta porción de las Escrituras. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. ¿Por su qué? Por su misericordia. ¿Qué quiere decir la palabra misericordia? ¿Ve? ¿Qué quiere decir misericordia? Por amor a la miseria. ¿Ve? Nos amó a pesar de nuestra condición en la que estábamos. Entonces, cuando la imagen del Señor comienza a ser formada en usted, ¿sabe? Usted comienza a amar a la otra persona aunque usted sabe que no se lo merece. Esa es evidencia que de verdad, ¿ve? La imagen de Cristo en usted se está formando. Usted no sabe lo que se siente que a veces lo humillen a uno, pero sabe que usted pueda vivir sometido en la palabra del Señor. Eso solamente el Señor lo puede hacer. Entonces dice el texto, por su misericordia. Y luego dice, nos lavó Él, quitando nuestros pecados. Y nos dio un nuevo ¿qué? Nacimiento, dice aquí esta versión. Y vida nueva por medio del Espíritu Santo. El verso 6. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y luego dice el verso 7, por su gracia.
nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo se hizo eso? Por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ve? No es por tu justicia. ¿Ve? No nos salva por nuestra meritocracia, porque es que yo hago méritos. No te salva por eso. Te salva por su gracia. Comienza la salvación por gracia, la continúa sosteniendo su gracia y la termina su gracia. Comienza sin tu participación, continúa y te hace, partícipe ahora de esa transformación dentro de tu propio corazón, pero tú no la comenzaste. No se te olvide eso. No se te olvide eso. Entonces, por su misericordia y por su gracia. Misericordia es el amor compasivo de Dios, que viendo nuestra situación, nuestra manera de cómo estamos viviendo, Él fue movido a misericordia y nos ayudó. Su gracia nos da lo que no merecíamos. Nos dio a su Hijo, el que no había pecado, santo, puro, justo, pues Él te lo dio como un sacrificio para que tú pudieses ser perdonado por tus pecados. No solamente eso, Él lo resucitó. Él resucitó de la tumba para que tú tuvieses su espíritu. Y para que en ese espíritu, que es la vida de Él, tuvieses la imagen. Y pudieses desarrollar su imagen y su semejanza por esta nueva vida que ahora Dios te ha dado en el nombre glorioso de Jesús. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 6. Versículo 6. Dice, por cuanto sois hijos, gracias a Dios, que aquellos que el Señor les alumbró, les mostró su condición, les comenzó a producir arrepentimiento, ¿verdad? Volvieron su corazón al Señor, creen en Cristo, reciben al Señor, no solamente con una oración, sino con una convicción de obedecerlo, de someterte, y ahí vas caminando en el nombre del Señor. Esas personas, están haciendo eso por esto. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, que quiere decir papito. O sea, entras en una comunión íntima. Una comunión íntima. Todas aquellas personas que quizás no tuvieron padre, ¿verdad? O su papá murió, ¿verdad? Se crece uno siempre como anhelando al papá. ¿Ve? Crece uno como con ese vacío dentro de uno a veces de que, y mi papá, ¿sabes? Pero cuando el Señor comienza a obrar en tu corazón y tú entiendes que Él es el Padre de todos los espíritus, Dios restaura eso en su propio corazón. ¿Ve? O hijos a veces que tuvieron problemas con los papás y los papás murieron. Acuérdate, la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo y eso, ¿qué? El Señor te recogerá. ¿Por qué? Porque es que ahora tú debes de sentirte restaurado en esa área, porque Él es tu papá. Ahora tú tienes su imagen de Él. ¿Ve? El deseo de Él es que tú sepas que tú tienes una procedencia. Tú procedes de Él. Lo segundo es que tú sepas quién eres. Tú eres un hijo de Dios. Y también, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Que tú seas como Él. ¿Ve? Ahora miren lo que dice el texto. Sigamos leyendo. Verso 7. Así que ya no eres esclavo. ¿Ya no eres qué? Sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Usted está entendiendo? Somos hijos por medio, ¿ve? Porque Dios envió el espíritu de su Hijo. Y luego dice que así es como nosotros comenzamos a tener esa comunión. Y podemos decirle papito y podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, donde vamos a hallar siempre el oportuno socorro. Porque Él es nuestro papá, Él es nuestro padre. Pero lo segundo, ahora mire bien lo que dice. Hay una realidad espiritual. Amados, las realidades espirituales que las escrituras dicen no son para que nos las aprendamos. Son para que las creamos y las disfrutemos. Y para que las vivamos también. Entonces, mire, dice
el texto, mire usted esta realidad espiritual. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué? Heredero de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Ve? Ahora tú ya no eres esclavo. No vivas como esclavo, porque ya no eres esclavo. Ahora tienes una naturaleza diferente, una nueva vida, la vida de Cristo dentro de ti. Que a medida que te sometas, a medida que le obedezcas, a medida que rindas tu corazón, cada día usted va a ir notando algo que el Señor va transformando, ¿ve? A la imagen y semejanza de su propio Hijo. Y no vas a tener que decir, soy creyente o soy cristiano. No, la gente va a ver que esa es una realidad en tu corazón. Porque es una naturaleza que tiene el poder para transformarnos. Ahora, ¿por qué hay muchas veces que los hijos viven como esclavos? Le pregunto. ¿Por qué hay muchas veces que los hijos viven como esclavos? Uno, porque son niños. Parece que otra vez lo mencionamos un poco, ¿cierto? Uno, porque son niños. Y una persona necesita crecer para que la imagen de Cristo sea conformada. Es importante no quedarnos en esa etapa infantil. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Usted quiere ver a un creyente niño, óigalo cómo habla, óigalo en lo que piensa, óigalo en lo que dice. ¿Entiende? El apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses que si hemos nacido de Cristo, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado. ¿Ve? Cuando habla eso, habla de un ámbito, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está Cristo ahora? ¿Qué hay donde está Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Todo eso está en Él. Entonces, cuando somos niños no vamos a pensar en eso, vamos a estar pensando en lo de abajo. ¿Ve? Vamos a estar pensando en las cosas de la tierra, cómo hago más dinero, ¿verdad? Cómo compro otra casa, cómo me visto mejor, cómo salgo a pasear más, cómo esto, cómo lo otro, ¿me entiendes? Pero cuando realmente comienzas a madurar, tú te das cuenta que este tiempo es muy corto y que tú eres un peregrino. Y que no importa cuánto tú te cuides, cuando tú hagas, tú vas de paso. Porque esto es de abajo. ¿Ve? Y comienzas realmente entonces cuando empiezas a madurar a pensar en lo de arriba. ¿Ve? Allí es cuando comienzas a madurar, es que comienzas a hacer morir las cosas de abajo. ¿Ve? Entonces comienza a morir a esas cosas. Por eso es que un creyente maduro, usted lo va a ver que no es que no trabaja, no es que no, él puede hacer, pero no es su vida eso. ¿Por qué? Porque entiende que no es así. ¿Ve? Aquí solamente venimos de paso. ¿Qué tanto de esa imagen y semejanza se está formando en nosotros? Es lo único que nos vamos a llevar, lo cual es eterno. ¿Ve? Lo cual es eterno. Entonces, porque somos niños. Pablo dice en el capítulo 4 de Gálatas, verso 1, dice, por tanto, digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Por eso usted puede ver un hermanito que apenas comenzó, ¿verdad? Uno debe ser muy paciente. Ve, muy paciente con los hermanos. Ve, especialmente los que tienen un corazón pastoral, usted los va a ver con paciencia. Pero los que no es que usted, porque los deja y usted porque tú no sabes cuánto los ama el Señor. ¿Cierto? Dio la vida de su Hijo y le dio su espíritu. Y ese espíritu poderoso es para que la obra que comenzó la perfeccione. Yo voy a estar ahí para ayudarle, para, ¿verdad?, mostrarle, para enseñarle lo que el Señor por su gracia me ha enseñado, pero no lo voy a desechar. ¿Eh? Entonces dice, es verdad que cuando es niño en nada difiere, se parece igual, como que si no hubiera sucedido nada en su corazón. ¿Ve? Pero siempre pregúntele, ¿y cómo se siente cuando usted hace eso? A mí se me olvida eso. Me acuerdo que una vez estaba yo en el trabajo y los compañeros de trabajo empezaron a echarme harina aquí atrás en el trasero, ¿verdad? Pues que no tengo, pero empezaron a echar.
Oiga, y que me doy cuenta. Y me pego la volteada y les empiezo a decir hasta lo que se iban a morir. Y ya después me sentí bien mal. Y llegó el pastor, ¿verdad? Porque nos daba discipulado. Y cuando llegó, me dijo, ¿cómo está, hermano? Le dije, mal, hermano. Yo pienso que no voy a cambiar. Me dijo, ¿y por qué dice usted eso? Ya le empecé a contar, ¿verdad? Que cuando quise había reventado. ¿Y cómo se sintió? Me dijo. Dije, la verdad, mal. Eso es bueno, me dijo. Eso quiere decir que el Señor está obrando en su corazón. Porque si no, si usted hubiera dicho, no me gocé, entonces sería un problema, me dijo. Por eso no nos debemos desalentar. Si tú eres un pequeño, apenas estás tranquilo. ¿Ve? El que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar. Aprende qué cosas debes de cooperar con él. Porque ahorita te las voy a mencionar. Entonces, los niños son muy importantes. Muy importantes. Hay que cuidarlos, hay que amarlos, hay que limpiarlos, hay que ayudarles. ¿Entiende? Pero no hay que desecharlos. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 11. Dice, se ve un matrimonio niño, de creyentes niños. Esta es mi cuenta. Tú trabajas tu propia cuenta, ¿verdad? O sea, como que si estuvieran divididos. O sea, no han aprendido que en Cristo son una sola carne. Entonces, cada quien tiene su cuenta. Y cuidado. Usted le diga, ¿sabe qué? Pues ayúdeme acá. Ah, no, esto es mío. Así hacen los niños, ¿sí o no? Los niños son muy egoístas. Una persona madura, un hombre maduro, una mujer madura, ¿verdad? En Cristo, ¿por qué van a estar peleando por esas cosas? Si esas cosas son de abajo. ¿Se da cuenta? Pero eso es cuando es un niño. O sea, piensas como niño. Hablas como niño. Y juzgas como niño. Pero cuando empiezas a madurar, todo eso es irrelevante, hermano. Porque eso ya es otra manera de cómo el Señor ha trabajado en tu corazón. Es la imagen del Señor. Ahora, tú comienzas a dar. Tú te das por el otro. Y viceversa. También la mujer se da por el otro. Tú la cuidas, ella te cuida. Pero eso es porque ya se creció en el Señor. Pero cuando no, es que tú no me sacas. Es que tú no me sacas acá para pasear. ¿Verdad? Y todo el tiempo estás quejándote. ¿Y tú qué das? ¿Entiendes? Por eso es muy importante el crecimiento de la imagen del Señor. Vive juzgando a la mujer o vive juzgando a la mujer al hombre. ¿Entiendes? Nadie se hace responsable que tiene un problema que la imagen necesita ser restaurada en su propio corazón. Versículo, Efesios capítulo 4. Efesios 4. El apóstol Pablo dice en el capítulo 4, verso 14, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas ¿de qué? Del error. Bueno, Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso que hay una razón en el contexto del por qué el Señor dejó ministerios o dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ve? Y dice que hay una razón para que ya no seamos niños. Hay un fin del por qué los ministerios. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Entonces, un niño que todavía no crece, es muy posible que va a ser muy estorbado. ¿Ve? ¿Por qué va a ser estorbado? Bueno, porque va a creer todo lo que oye. No, pastor, yo oí esto en el internet, yo oí lo otro, ¿ve? Y oye todo. Y como todavía no tiene discernimiento, o muy poco de discernimiento, entonces empieza a agarrar cosas de aquí, cosas de allá, ¿me entiende? O sea, un niño puede ser engañado fácilmente. ¿Ve? Cree todo lo que oye. A veces mucho de lo que oye no es verdad, no es cierto. O es cierto, pero a mitad. ¿Ve? Entonces cambia también un niño, cambia con facilidad. Entonces, por eso es que al ratito el niño, cuando ve, ya está en otra cosa. Y ya anda con otra cosa, ¿me entiendes? Porque no es como estable. No es estable. Entonces, hay una necesidad en este tiempo, ¿verdad? Que nosotros tengamos también el corazón humilde de aprender, de escuchar al Señor,
pero también de aprender a escuchar los dones ministeriales que quizás están un poquito más adelantados que uno. Hay que aprender a ser humilde en esa parte. Otro problema de los niños es que confían, ¿ve? Confían mucho en los hombres, más que en el Señor. Por ejemplo, un niño confía, un niño espiritualmente, o es más, los niños también, ¿verdad? Por eso son robados a veces, porque se les acerca un extraño, les empieza a dar cositas y cuando vienen a ver ya se lo llevaron. En el Señor, también los niños espirituales, por su falta de madurez, pueden ser engañados muy fácilmente. ¿Ve? Y por eso tenga ese como deseo en su corazón de aprender a escuchar los consejos, también que a veces quizá uno le puede dar. No solamente el Espíritu Santo del Señor, y bueno, es más, evalúe siempre los consejos, si son conforme al Señor. Pero también por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento nosotros no somos conformados a la imagen del Señor. Y no es por la información, sino por el conocimiento interno, por el conocimiento íntimo del Espíritu Santo del Señor. Podemos muchas de las veces nosotros ser hijos, pero no saber quiénes somos, ni lo que tenemos en Dios. Mire, por ejemplo, este testimonio de un papá que tenía 2 hijos. Uno le dijo: padre, dame mi herencia, porque a mí no me gusta estar aquí en tu casa. Y dice que el papá llamó a los 2 hijos, tenía 2, y le dijo: ¿saben qué? Aquí está su herencia, cada uno. Ese hijo que no se hallaba en la casa, porque pensaba que ahí en la casa, o sea, hacía falta algo. Entonces se salió a la casa y comenzó a irse y empezar a gastar sus bienes. Ya cuando se le empezaron a acabar todos los bienes, dice que miró que allá había unos puercos y quería comerse las algarrobas del puerco, pero ni siquiera esas se las daban. Y entonces empezó a acordar: oiga, allá en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo me voy a levantar y voy a ir, le voy a decir: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Vea, pero le hacía falta algo antes. Ahora ya se está dando cuenta que allá en la casa del padre hay abundancia de pan. Allá en la casa del papá había ropa, había anillo, había todo, había becerro gordo. Todo estaba allí. Pero ese hijo no se daba cuenta. Y así vemos muchos creyentes, ¿verdad? Que no nos damos cuenta de todo lo que tenemos en Dios. Pero lo que es peor es que hay otros que están y ¿sabe qué? No se sienten, no saben lo que tienen del padre. ¿Se acuerda del otro hijo? Dice que empezó a escuchar la fiesta que estaba haciendo el papá porque había llegado su hijo que estaba muerto y perdido. O sea, puede haber muchos hijos así, muertos y perdidos, que no saben realmente lo que hay, no saben lo que hay en la casa del padre. Pero también pueden estar otros aquí y pueden estar perdidos. Porque el otro dice, cuando oyó la fiesta que estaba haciendo el papá del hijo, se empezó a enojar. Y sale el papá: mi hijo, entra a la fiesta, llegó tu hermano que estaba muerto y perdido. Y le dice: ah, sí, mira, tu hijo, el que se va a gastar todo tu dinero. Y yo que estoy aquí, nunca me has dado un cabrito, le dijo. Pero vea la ignorancia del hijo. Todo lo que tenía era de él. Porque el papá repartió la herencia al que se fue y al que se quedó. Pero el que se quedó no se daba cuenta que tenía todo eso, era de él. Mi hijo, le dijo: si todo es tuyo. Entonces así vemos muchos hijos, que somos hijos y no conocemos realmente lo que tenemos de parte del Padre. ¿Ve? Y andamos mendigando a veces una casa, un carro, pensando que eso nos va a llenar. ¿Ve? Cuando eso no te puede llenar. Otra relación y otra relación y otra. No te va a hartar eso. Es Dios el único que realmente te va a llenar. ¿Ve? Es el Señor el único que te va a llenar. Entonces,
Hay hijos así que falta que conozcan realmente lo que tienen en el Padre, que conozcan lo que tienen en Dios. Ahora, podemos ser iglesia. Déjeme decirle una cosa. Podemos ser iglesia y podemos no conocer quiénes somos. Así como hay muchos hijos que no saben lo que tienen en Dios, así hay muchos también que no saben quiénes son. Mire una ilustración, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Habían sido sacados de Egipto, ¿verdad? Pero llegó un momento que dice la Escritura en el libro de Reyes que ese pueblo estaba siendo confundido. Estaban el dios de el Baal, ¿verdad? Y los profetas de Baal adorando a Baal, y ellos estaban como en dos corazones. Y Dios envía a Elías, ¿verdad? Y le dice, Elías, a ver, bueno, hoy vamos a ver quién realmente es Dios aquí en Israel. Así que ustedes hagan su sacrificio y yo por otro lado voy a hacer el mío. Y el que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. A ese se le va a creer. Y dice la Escritura, ¿verdad? Que los profetas de Baal agarraron, hicieron su sacrificio y empezaron a bailar y a danzar. Y dice que cuando danzaban se rajaban el cuerpo, ¿verdad? Y Elías le decía, grítenle, quizás está dormido. Y pasó el día y no pasó nada. Posteriormente le toca el turno a Elías. Y él pone el sacrificio, arrima las piedras, la leña, el animal, ¿verdad? Y le dice, échale más agua. Alrededor hicieron una zanja, echaron agua 1, 2, 3 veces, hasta que se regaba el agua. Y ahora mire lo que dice este texto. Reyes capítulo 18, verso 36. Y así podemos haber muchos que decimos que somos iglesia, pero estamos en dos corazones. O sea, como que te gusta el mundo, como que no te gusta, ¿verdad? Como que disfrutas allá, es que no sabes, no estás muy claro. Y puede ser que hayas nacido. Lo que hace falta es que le conozcas y le experimentes como el Señor que es. Mira lo que dice acá. Primer libro de Reyes 18, verso 36. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Mire que ese sí conocía, ¿verdad? De dónde provenía todo su linaje. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Vea, para que conozcan. Le pregunto, ¿no era el pueblo de Dios pues? Pero no le conocían. Y la oración del profeta es, Señor, hazles volver su corazón, porque el profeta sabe que es Dios el que puede hacer eso. ¿Ve? Y ya conocemos la historia. Ese pueblo se volvió y dice que agarró a los profetas, los mataron, los decapitaron. ¿Ve? Pero ahora porque conocía a Dios. Entonces lo mismo sucede con nosotros. Cuando tú comienzas a conocer a Dios, entonces vas a poder realmente hacer morir todos aquellos pensamientos, ¿ve?, que son contrarios a la voluntad del Señor. Los profetas eran personas que enseñaban, ¿cierto?, al pueblo. Bueno, es muy posible también que en nosotros hay muchos pensamientos que nos quieren enseñar cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Cuando realmente conoces al Señor, hay una convicción. Nada de esos pensamientos realmente van a gobernar. Va a ser el Señor el que va a gobernar tu corazón, tu alma. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Por eso es que es importante conocer qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que tenemos en Dios, quién es Dios. Todo eso es demasiado importante. ¿Dónde está? ¿Ve? Y mire el versículo 3, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas, ¿cuántas cosas? Que pertenecen a la vida de Dios y a la piedad, nos han sido, ¿qué cosa? Dadas.
¿Por medio de quién? Por su divino poder. Vea, ¿cómo se nos fueron dadas? Por medio de su poder. Por eso dice la palabra del Señor que el evangelio es poder de Dios. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. Cuando creímos al evangelio, cuando creímos, ¿verdad?, en Cristo, cuando abrazamos al Señor, cuando ponemos nuestra dependencia en el Señor, ¿sabe qué? Recibió usted poder. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y aquí dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y ¿qué? Y excelencia. Pero vea lo importante. Por su divino poder mediante el conocimiento. Es muy importante. Eso se nos ha dado. ¿Ve? Ya se nos dio la vida. Y la piedad se nos han sido dadas, dice. Pero ahora mediante el conocimiento. Y es por eso que es importante conocer. Pero cuando hablamos de conocer, no estamos hablando de un conocimiento solamente informativo, sino de ese conocimiento de la experiencia, de ese conocimiento donde realmente escuchas al Señor, oyes al Señor y te sometes al Señor. Tú estás conociendo al Señor no solamente por información, sino por esa experiencia que el Señor realmente te está guiando, te está gobernando. Ese es nuestro problema, amados. El problema no es conocimiento. Hay mucha gente que tiene conocimiento. Nuestro problema es nuestro sometimiento a la obediencia al Señor en el corazón. Entonces luego dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de esa naturaleza, de esa imagen divina, de esa vida de Dios, que realmente lleguemos a ser unas personas maduras, no solamente que nazcamos, porque hay muchos que han nacido, pero están inconscientes de lo que tienen, inconscientes de la vida de Dios en su propio corazón. Así como un niño, ¿verdad? Tiene vida, pero está inconsciente de lo que sucede a su alrededor, porque necesita crecer. ¿Ve? Necesita crecer, necesita alimentarse. ¿Ve? Y necesita conocer. Y es lo que pasa con nosotros, necesitamos conocer al Señor. Por eso, miren lo que dice este texto. Hechos capítulo 22, versículo 12. Por eso la recomendación de parte del Señor a Saulo, cuando el Señor lo alcanza, y que creo que también es esa la recomendación para nosotros, ¿ve? Es esta. Dios le dice a Ananías, después que Saulo llega ahí donde le dijo que fuera, ¿verdad? Y que esperara allí, y Dios envió. Dice la palabra del Señor a Ananías. Mire, capítulo 22, verso 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de vuestros padres te ha escogido. ¿Para qué? Capítulo 22, verso 14. Dice, para que conozcas. Se da cuenta que lo primero que el Señor le dice a través de Ananías, el Señor de vuestros padres se te ha aparecido para que conozcas su voluntad. Mis amados, ¿cuál es la voluntad de Dios el Padre? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es que le conozcamos. Porque es que cuando le conocemos a Él, es cuando la imagen de su Hijo cada día se está desarrollando en nosotros. Pero si desconocemos a Dios, ¿ve? Si lo desconocemos a Él, podemos tener información, pero realmente no lo conocemos íntimamente. Por eso es que la vida del hombre no cambia. Usted va a ver mucha gente, ¿verdad?, que lee la Biblia, pero la vida la viven toda desordenada. ¿Cuál es la razón? Es porque tienen el conocimiento, pero no la experiencia, ¿ve?, de esa vida que debería de estar gobernando el corazón del hombre, ¿ve? Entonces, mire lo que dice, que conozcas su voluntad, que veas al justo y que oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. O sea, era muy importante, ¿verdad?, que Saulo, que Pablo conociera la voluntad del Señor, escuchara la voz del Señor y viera al Señor. Pero este escuchar
no era un escuchar con oídos físicos, era un escuchar con oídos espirituales. Era un escuchar con los oídos que se habían cerrado desde el Génesis. ¿Ve? Porque el hombre tenía, el hombre escuchaba a Dios, el hombre miraba en su ser espiritual que había un Dios verdadero. El problema es que lo cambiaron, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, porque su corazón fue entenebrecido cuando se volvieron, cuando no le hicieron caso al Señor. Pero realmente el deseo de Dios es que nosotros le conozcamos íntimamente. Ese es el deseo del Señor. Mire, si la Escritura dice que usted es templo del Espíritu Santo, les pregunto en el Génesis qué templo había. Solamente los cuerpos de Adán y de Eva. Esos eran los templos donde Dios moraba. Los templos que después se hicieron son sombras para enseñarnos realmente que el deseo de Dios es otra vez volver a venir a morar en nosotros. Por eso dice que hoy nosotros somos templos del Espíritu Santo del Señor. Pero ¿para qué es un templo del Espíritu Santo? ¿Para que viva con cochinadas adentro? No, es para que sea un templo santo. No, ese era el plan de Dios original. ¿Ve? Para que fuéramos santos, dice, y sin mancha delante de Él, sí. ¿Ve? Pero eso es por la obra del Espíritu Santo del Señor. Entonces, ¿cómo cooperamos para restaurar la imagen del Señor? Cuando dejamos, ¿verdad?, al Señor en nuestro corazón que nos esté enseñando y nos sometemos a la enseñanza de Él, a esas reprensiones del Señor. Cooperamos también cuando dejamos de vivir en esas etapas de niño y comienza a haber en nuestro corazón ese deseo por el crecimiento. ¿Ve? Comienza a haber nuestro deseo, nuestro clamor es: Señor, que la imagen de tu Hijo en mí se forme. Ese debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo, amados. Pensar realmente que sea el Señor que gobierne nuestro corazón. Pablo en su oración, fíjese que oró por la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que creciera en el hombre espiritual, en el hombre interior. Pero dice también que Cristo aparezca, parece que dice el texto. Y la pregunta es, ¿acaso? Es más, vengan al texto, porque si no, le voy a decir algo que no dice la Escritura. Vengan conmigo al texto. Efesios capítulo 3. Verso 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien no toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Oiga, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. Vean ustedes esto. ¿Se acuerdan que leímos el texto de Pedro que dice que todas las cosas se nos han sido dadas por su divino poder? ¿Cuántas cosas nos han sido dadas? Todas. Mire, ¿por qué le digo que los hijos debemos de conocer? Y a veces nos pasa. La verdad que a veces hasta a mí me pasa. Debemos de conocer que todo lo que se nos ha dado. Bueno, la Biblia dice que a usted se le dio el poder. El poder se le dio por medio del Espíritu Santo. ¿Cierto o no? Eso dice la palabra, en Él está el poder. Y sí o no, a veces, Padre, dame más poder. O sí o no, a veces comenzamos a orar: Señor, dame más amor. Pero dice que Él derramó su espíritu en nuestros corazones. Él derramó de su amor en nuestros corazones. Yo diría, ¿verdad?, que nuestra oración debería de ser: Señor, ayúdame a ver todas aquellas cosas que estorban realmente a que tu amor crezca dentro de mí. Porque hay muchas cosas que estorban. Dice que el amor nace en un corazón limpio, en un corazón crédulo. ¿Ve? Entonces, muchas veces el problema es nuestro corazón. No es porque el amor de Dios no quiere desarrollarse, no quiere crecer. No, el amor de Dios es, el Espíritu de Dios está en nosotros. A veces nosotros somos los que estorbamos. Nosotros somos como la tierra, ¿verdad? En lo que cuenta la parábola del sembrador. Nosotros somos a veces ese tipo de tierras que estorban para que realmente dé fruto la semilla que Dios ha plantado en nuestro corazón.
Solamente hubo un buen terreno que ese sí dio fruto. Pero muchas veces los corazones nuestros realmente son duros. A veces nuestros corazones están más afanados por los afanes de este mundo. Entonces no hay tiempo para que la semilla realmente crezca, no, porque nosotros la estorbamos a veces. No es porque Dios no quiere realmente desarrollar su fruto en nuestro corazón. Entonces nos pasa eso. Ahora, mira lo que dice Pablo. Dice, para que habite Cristo por la fe. Pablo le está hablando a una iglesia. ¿Ve? A la iglesia de Éfeso. Es la que le dijo en el capítulo 2 que estábamos muertos y Él nos dio vida. Entonces, ¿cómo Pablo aquí dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? Esa palabra habite, ¿verdad? Es para que Cristo reine, para que Cristo gobierne. Cuando Cristo gobierne en nuestro corazón, entonces estamos en una etapa madura. ¿Ve? Entonces realmente ya no está gobernando nuestra propia voluntad, ya está gobernando ¿quién? El Señor en nuestro corazón. Para que a Cristo gobierne en nuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor, oiga, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, nuestro problema no es que no tenemos el amor de Dios. Nuestro problema es que a veces no conocemos cómo ese amor de Dios obra en nosotros. Porque a veces nosotros pensamos que el amor de Dios es como el amor humano. Y el amor humano es muy mezquino. El amor humano, si me das, te doy. ¿Ve? Pero el amor de Dios no es así. ¿Ve? El amor de Dios es totalmente contrario. Por eso es que a veces nosotros confundimos. ¿Ve? No, el amor de Dios es totalmente diferente. El amor de Dios da sin esperar a cambio. ¿Ve? Por eso Pablo oraba para que Cristo gobierne sus corazones. Entonces, cuando Cristo comienza a gobernar nuestro corazón, realmente el amor del Señor va a ser una experiencia real y verdadera en el corazón. Y si no es por eso, es porque hace falta que realmente el corazón sea gobernado por el Señor en nuestras almas. Permítame ir terminando. Venga conmigo otro texto más. Tito capítulo 2 versículo 11. Entonces, ¿cómo cooperamos? ¿Cómo cooperamos para que la imagen y semejanza de Cristo se desarrolle en nosotros? Y yo diría que otra manera de cómo cooperamos es no resistiendo, ¿verdad?, a la gracia del Señor. Porque la gracia del Señor se puede resistir. ¿Ve? La gracia del Señor se puede resistir, aunque Dios quiere cambiar, aunque Dios quiere transformarte, muchas de las veces tú y yo podemos resistir a la gracia del Señor. Vea lo que dice Pablo aquí. ¿Cómo resistes? Bueno, cuando no obedeces. ¿Ve? El no obedecer es resistir al Señor. No obedecer ¿en qué? En estas cosas. Mire, por ejemplo, Tito capítulo 2 verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la gracia de Dios quiere cambiar a todos los hombres. El poder de Dios quiere transformar a todos los hombres. Dios quiere salvar a todos los hombres. El problema no es Dios, el problema son los hombres, son los corazones de los hombres. Y luego aquellos hombres que abrazan la gracia del Señor, en un principio, mire lo que dice, enseñándonos que renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Bueno, lo primero que Dios hace es que te enseña a que renuncies. ¿Ve? A que renuncies ¿a qué? A la impiedad, a todo lo impío, a todo lo pecaminoso, a todo lo que el Espíritu Santo del Señor te muestra, a todo lo que muchas de las veces cuando estás leyendo las Escrituras del Señor, ¿verdad? Como que si salta las palabras, wow, yo estoy viviendo así. ¿Ve? Ese es el Señor, trayéndote convicción en tu propio corazón. Entonces el Señor te enseña a renunciar, ¿verdad? A la impiedad y luego a todos los deseos del mundo, a todos esos deseos del sistema. ¿Ve? Es el Señor el que hace eso. Pero también te enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Esa es la imagen de Dios. El Señor siempre te va a enseñar para que la imagen de su Hijo en nosotros se forme. El deseo de Dios por medio de su Espíritu Santo es que la imagen de su Hijo en nosotros se forme. Ahora, ¿cómo rechazamos la gracia?
cuando no obedecemos a eso. Y si fuéramos bien honestos, ¿verdad? Usted y yo, si hay muchas cosas que todavía estamos haciendo incorrectas, o si hay tantas cosas que todavía para nosotros no son realidad espiritual, no es porque Dios no las quiere hacer realidad. Es porque nosotros vivimos resistiendo a veces a la gracia del Señor dentro de nosotros. Les pregunto, ¿ustedes creen que Adán resistió a la gracia de Dios, sí o no? Sí, ¿cómo la resistió? No obedeciendo. ¿Ve? No obedeciendo. ¿Ve? Él tenía todo el bien de Dios. El problema es que no ¿sabe qué hizo? Él desobedeció. Prefirió alimentarse de un árbol que no le podía ayudar. Dios le había dado el árbol de la vida. Y eso es lo que nos pasa. ¿Ve? En vez de alimentarnos de Cristo, nosotros con nuestros pensamientos y el engaño, ¿ve? Comenzamos a pensar que hay algo más que puede realmente ayudarnos a ser mejores, cuando realmente el único que lo puede hacer es Cristo en nuestro propio corazón. ¿Cuándo no cooperamos? Bueno, cuando no elegimos realmente lo que el Espíritu del Señor dice o lo que el Espíritu Santo del Señor nos está hablando. Mire lo que dice este texto. Efesios capítulo 4, versículo 32. Por ejemplo, ¿verdad? Alguien te ofende, alguien te dice groserías, o hay un pleito en la casa y la mujer o el esposo te dice cosas que, ¿sabes?, que te lastimaron. Tú tienes que entender, ¿verdad? Siempre cuando ves eso, hace falta que realmente en mi pareja o en mí, la imagen del Señor se forme, porque la imagen del Señor es eso de Dios en nosotros, es el carácter de Dios gobernando nuestros corazones. Pero cuando explotamos, cuando comenzamos a decir cosas que no son correctas, lo que debemos de inmediatamente identificar, ¿verdad?, es que la imagen del Señor necesita ser formada en nosotros. He hablado con una hermana apenas estos días y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Lo que me hizo ver a hoy el Señor es que realmente estaba viendo la necesidad de mi esposo, ¿verdad?, que hace falta que la imagen del Señor se forme. Le dije, es que ese es nuestro problema. El día que la imagen de Cristo en nosotros, ¿verdad?, se desarrolle, no vamos a tener problemas. ¿Ve? O, dicho de otra manera, pues vamos a ser personas maduras, ¿verdad?, que vamos a poder disfrutar la vida del Señor en su plenitud. Vamos a disfrutar, ¿verdad?, el evangelio del Señor. Entonces, mire lo que dice Efesios capítulo 4. Entonces, imagínese que alguien le ofende, ¿verdad? Si tienes la imagen toda distorsionada, ¿qué va a hacer usted? Bueno, usted se va a querer vengar. Usted dice, no, me la paga al ratito. ¿Ve? Al ratito, a ver. Y nomás estás esperando, ¿verdad?, para vengarte. Pues porque tiene la imagen distorsionada. Pero si realmente en usted la imagen del Señor se está formando, ¿sabe cuál va a ser su reacción? Esta. Mire lo que dice Efesios 4, verso 32. Antes, sed benignos unos a otros, misericordiosos. ¿Ve? Así como Dios tuvo compasión de tu miseria, así también nosotros debemos de ser. Pero esto, ¿quién lo va a hacer? Aquella persona que la imagen del Cristo realmente se ha ido formando en nosotros. Dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Vea? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios en nosotros? Que seamos como Él, así como Dios los perdonó en Cristo. ¿Ve? Esa imagen de Dios quiere realmente que sea una expresión, ¿verdad?, en nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Pero para eso se requiere obedecer al Señor. ¿Ve? Si no se obedece al Señor y dejas que la carne más te gobierne, bueno, entonces vas a continuar con esa vida religiosa solamente. ¿Ve? Primera carta de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas. Vea cómo se purifican las almas. Dice, habiendo purificado vuestras almas. Vea, ahí no dice que Dios está purificando. Ahí dice que también nosotros purificamos. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por medio de qué? Por la obediencia a la verdad. Tú quieres que tu alma se purifique. Tú quieres que la imagen de Cristo se forme en tu alma.
que tengas pensamientos como los del Señor, emociones como los del Señor, acciones como las del Señor, debes aprender a obedecer la verdad. Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón, ¿qué cosa? Puro, puro. Entonces, ¿cuándo nos conformamos o cuándo estamos siendo conformados a la imagen y semejanza? Amados, cuando realmente comenzamos a ser renovados, ¿verdad? En nuestro pensamiento. Si realmente nosotros no somos renovados en nuestro pensamiento, va a ser difícil de poder ver la imagen conformada en nosotros. Y allí nosotros cooperamos. Por eso que hay una participación de nosotros que no la podemos dejar de, no la debemos dejar de ver. ¿Me entienden? Entonces miren lo que dice este texto, Romanos 12, verso 2. Usted y yo tenemos que entender que transformar nuestros pensamientos no comienza con nosotros, comienza con la vida de Dios en nosotros. Acuérdense de eso. No pierdan de vista la vida siempre. Romanos 12, verso 2. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo. Esa palabra siglo también significa sistema. No se conformen al sistema de este mundo, está diciendo Pablo, sino que renovemos nuestra mente. Mire, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. La manera de pensar suya es la manera de vivir. Entonces, por mucho tiempo nosotros tenemos una manera de pensar que heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Y si nos fuéramos hacia atrás, llegaríamos hasta Adán. ¿Ve? O sea, nosotros venimos con una impronta, con un sistema de pensamientos, más aparte de lo que el mundo también nos ha enseñado, no solamente de nuestros padres, ¿ve? Pero cuando usted entiende que es una nueva criatura en Cristo, que hay un Espíritu Santo, ve que a través de esa vida hay una imagen que ha comenzado Dios a desarrollar en usted, que hay un poder, que es el poder del Espíritu Santo que le fue dado, ve, que le redarguye, que le habla, que le enseña. Y cuando le está enseñando, cuando le está hablando, usted cambia esa manera de pensar antigua por la manera de pensar de la manera de Dios. Así es como vamos a ser transformados a la imagen y semejanza. Por eso Pablo dice, no se conformen a la manera de cómo piensa el mundo. A ver, pongamos algunos ejemplos. ¿Cómo piensa el mundo? El mundo piensa que realmente tú tienes valor, ¿verdad? Por cuanto tengas. Ese es el pensamiento del sistema, ¿cierto? Y yo sé que muchos cristianos piensan eso. No, es que hay que tener. Y yo no digo que está mal. Pero nunca pongas, ¿verdad? Tú nunca dependas de lo que tienes, porque realmente eso es incierto, ¿verdad? Nuestra identidad no debe de estar en lo que tenemos, nuestra identidad debe estar en Dios. ¿Quién dice Dios que eres? Entonces, Dios dice que eres su hijo. Y puedes pasar momentos difíciles en tu economía, pero eso no quiere decir que has de ser hijo. Entonces, no deberíamos de vivir todos deprimidos, todos con estrés. No, deberíamos de descansar en el Señor, ¿sí o no? Entonces, el sistema, el mundo, haga de cuenta que desarrolla un pensamiento. Y por eso vivimos así esclavos. No vamos a poder tener la imagen del Señor, ¿verdad? Ser personas que vivamos libres realmente, si eso nos sigue gobernando. Tenemos que renovar el pensamiento. No vamos a poder cambiar si todo el tiempo estamos pensando que somos esclavos. Usted no es un esclavo, usted es un hijo. ¿Ve? Que es posible que estás creciendo, pero usted es un hijo. Que es posible que necesitas aprender a someterte a la voz de tu padre. Eso es muy posible, eso es muy cierto. ¿Ve? Pero usted es un hijo, usted tiene el poder del Espíritu Santo del Señor en su corazón. Entonces, no debemos de conformarnos, no se adapte. Usted no es eso, ¿verdad? Que el mundo le dice. Usted no es eso que a veces hasta tu propia pareja te dice. ¿Qué no sirve? Le dice. No, usted es un hijo de Dios y sí sirve. Usted es importante. ¿Ve? No, pero es que metí la pata, pastor. Bueno, el hecho de que hayas metido la pata no quiere decir que perdiste el valor en Cristo. Tú eres un hijo
del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Por último, ¿de qué manera? Entonces, si se da cuenta, realmente cuando Dios sopló en Adán, ¿verdad? El hálito de vida, era el obrar del Espíritu Santo impartiendo vida a Adán, a ese cuerpo inerte, ¿cierto? Bueno, es exactamente lo mismo que sucede con nosotros. Es el Espíritu de Dios el que comienza a soplar, comienza a alumbrar dentro de nosotros y nos da su imagen. Pero a medida que nosotros a ese Espíritu del Señor comenzamos a someternos, a rendirnos, a obedecerle, hermanos, estamos siendo transformados. No puede haber realmente transformación de la imagen nuestra, de la imagen de Dios en nuestro corazón. No puede ocurrir eso si realmente no aprendemos a someternos a la voz del Señor. Por eso el Espíritu Santo es tan importante en este tiempo. Es tan valioso que nosotros aprendamos a escucharle al Señor en nuestro corazón. El apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos del Espíritu son contra la carne. Ambos, ¿verdad? Se oponen entre sí. Entonces, aprender a escuchar al Señor, así es como somos transformados. Segunda de Corintios, capítulo 2. Capítulo 3. Versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, ¿verdad? Es muy posible que tú esta experiencia ya la tienes. Quizá el velo se te está quitando o estás en ese proceso que empiezas a ver muchas cosas, ¿verdad? Que ahora, por ejemplo, la vida de Dios está en ti. Gloria a Dios. Comienzas a escuchar la voz del Señor que te comienza a hablar. Gloria a Dios. Hay que convertirnos. Hay que volvernos al Señor. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y luego dice, porque el Señor es ¿qué? Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué cosa? Allí hay libertad. Vea, por eso es muy importante escuchar al Espíritu, obedecer al Espíritu, seguir al Espíritu. Porque siempre cuando estemos nosotros, ¿verdad? Haciendo eso que el Espíritu del Señor te está mostrando, produciendo en tu corazón, lo único que quiere es hacerte completamente libre. Luego sigue diciendo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué dice? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu del Señor es tan, pero tan necesario e importante para la conformación de la imagen en nuestro corazón. Es demasiado. Sin Él no podemos hacer eso. No puede suceder eso. Capítulo 4, por favor. Termino acá. 4. Versículo 1. ¿De qué está hablando Pablo en el capítulo 3? De la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? De cómo el Espíritu Santo realmente se encarga de transformarnos a medida que nosotros nos convertimos, nos sometemos, le hacemos caso. Luego dice el versículo 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿ve? ¿De qué está hablando? ¿De qué ministerio? Este servicio, esta obra, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Vea lo que está diciendo Pablo. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso. Vea, el Espíritu Santo del Señor siempre a usted le va a redarguir de eso que usted tiene en su corazón oculto, de eso vergonzoso. Si nosotros aprendemos a obedecer al Señor, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, es como somos transformados. La vida de Pablo así fue transformada por medio de esa obra del Espíritu Santo. Pablo aquí, no vaya a pensar que está escribiendo sin experimentarlo. No, esta es la experiencia de Pablo. Y esta debe ser la experiencia de nosotros, es lo que Dios quiere.
La escritura fue inspirada por Dios, pero también fue vivida por los que estuvieron escribiendo eso. Pablo, esto fue su experiencia. Por eso fue un hombre transformado. El deseo de Pablo siempre fue ese. Ese debe ser nuestro deseo. Entonces dice, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. ¿Se da cuenta? Dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Vea, ¿por qué el evangelio en muchos está encubierto? Muchos no ven el poder de Dios. Bueno, sigamos leyendo, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el Dios de este siglo cegó el entendimiento? Porque no creyeron. Porque no creyeron. ¿Sabe qué? Este es el problema. Que muchas de las veces nosotros no podemos creer que el Espíritu Santo sea suficiente para transformarnos. O sea, que el Espíritu Santo de Dios no tenga el poder para hacerlo. Que a veces, ¿verdad? Optamos por obras externas, cuando realmente el poder de Dios está aquí adentro. Si solamente aprendiésemos a someternos, aprendiésemos a obedecerle, aprendiésemos a renunciar a esas cosas que el Señor nos dice, iríamos siendo transformados de gloria en gloria. Vendríamos a contaríamos lo que el Señor, realmente cómo el Señor trató contigo, cómo el Señor dentro de ti, ¿verdad?, te redarguyó. Hablaríamos de esa experiencia de la vida del Espíritu Santo del Señor. A mí siempre me gusta preguntar, ¿qué le ha dicho el Señor? ¿Verdad? Y a veces pensamos que solamente el Señor nos tiene que decir cosas buenas. No, a veces puede ser una reprensión. Pero tiene que haber una experiencia de la vida del Espíritu Santo para ser transformado. Entonces, a ellos no le resplandeció el evangelio por su incredulidad, dice Pablo, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, porque no creyeron, para que les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si el evangelio no es una experiencia, no es una realidad, si el poder del Espíritu Santo de Dios no es una experiencia y una realidad en nuestro corazón, la imagen del Hijo no puede ser formada. Pero si el evangelio, si Cristo, si el Espíritu de Dios está haciendo una realidad y nos comenzamos a someter, a rendir, a obedecerle, amados, la imagen de Cristo será y estará siendo formada en nuestros corazones en el nombre de Jesús. El deseo de Dios, la meta de Dios es que Cristo sea formado en nosotros, que la imagen de su Hijo, el plan que Dios tenía desde la eternidad, que era conformarnos a la imagen y semejanza de su Hijo, va a ser una realidad si nuestros corazones tienen este deseo ardiente de obedecerle. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, gracias te damos en esta gloriosa mañana, Señor. Mi Dios, esta obra que tú has comenzado, que es una obra gloriosa, que es un obrar tuyo, Señor, que planeaste desde antes de la fundación del mundo y que sin duda, Señor, en este tiempo tú estás obrando a través de tu santo y glorioso Espíritu en nuestros corazones. Señor, te damos gracias primero por esta obra interna, pero también ayúdanos, Señor, a poder ver aquellas cosas que muchas de las veces nosotros rechazamos y que es tu gracia, que es tu poder el que quiere transformar nuestros corazones. Enséñanos a ver a ese religioso que hay dentro de nuestros propios corazones, que a veces piensa que por sus propios méritos puede hacer las cosas. Señor, enséñanos a que podamos, Señor, entender que es tu gracia, que es tu poder el que obra en nosotros, produciendo el querer como el hacer. Pero también, Señor, entendiendo que tú nos has dado tu Espíritu para redargüirnos, para corregirnos, para instruirnos,
para darnos el poder de poder renunciar a las cosas que son totalmente contrarias a tu voluntad. Que tú nos has dado el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Lo que antes no podíamos cuando estábamos muertos, a hoy tú nos has dado tu Espíritu para poder, Señor, cooperar con esa voluntad tuya en el nombre de Jesús, aprendiendo a someter nuestra voluntad a ti, negándonos, tomando, Señor, nuestra cruz, muriendo a esos deseos contrarios a tu santa y perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos a que nuestro pensamiento cada día esté siendo renovado por la obra y el poder de tu Espíritu Santo. Enséñanos a morir, Señor, a nuestros deseos carnales y enséñanos a seguir, Señor, la guianza de tu santo y glorioso Espíritu. Padre, nosotros lo hemos recibido en Cristo, todo el poder para poder desarrollar esa imagen que tú nos has dado por tu gracia. Señor, que la gente pueda verte a ti en nosotros. Señor, que entendamos que si hay veces que la gente, Señor, quizás no se interesa por el evangelio en nuestros trabajos, es muy posible que hace falta que haya un testigo vivo en nuestros corazones, Señor, testificando de una realidad que puede ser posible, que es conformar a los hombres a la imagen y semejanza tuya, Señor. Ayúdanos a ser testigos en ese lugar, pero por medio de la vida que tú has estado desarrollando en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por esta obra que tú has comenzado. Gracias por esta obra que tú has, Señor, continuado en ellos. Señor, sensibilízanos en nuestros corazones para que nuestro corazón esté dispuesto a las reprensiones y correcciones tuyas en el interior de nuestro corazón. Te damos, Padre, en esta mañana muchas gracias por la vida que tú nos has dado ahora. También, Señor, damos gracias por este momento para disponernos a ofrendar, Señor, a dar de eso que hemos recibido de tus manos. De eso te traemos y lo hacemos con mucho gozo y mucha alegría de corazón. Señor, disponemos en este momento de lo que tú nos has dado para tu obra en el nombre de Jesús. Señor, recibe nuestras ofrendas como ese olor fragante, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Que nunca les haga falta el sustento a tus hijos, que ellos puedan ver que tú eres el Padre que siempre provees para ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar bendecidos. Saluda a su hermano, dele su abrazo en el nombre del Señor.